Vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a leer los primeros versículos. Génesis capítulo 4. Si lo encontró, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Amén. Invito a que oremos. Padre amado, gracias te damos, Señor, por esta tarde. Iniciamos en este día las reuniones por la tarde, en los días domingos, Señor. Gracias porque independientemente del horario, contamos siempre con tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo, que este año sea un año en el que tus hijos, Señor, podamos movernos en el centro de tu voluntad, que caminemos, Señor, en tu propósito, que cumplamos el llamado que nos has dado, Señor, y que podamos, Señor, agradarte en toda nuestra manera de vivir. Señor, gracias por este tiempo de adoración que hemos tenido, parte del cual ha sido el pedirte por esta jovencita, Señor. Gracias por su vida, por la vida de sus padres. Gracias, Señor, porque entendemos que tú en cada uno de los jóvenes y adolescentes tienes propósitos, Señor, y queremos, Señor, que este tiempo sea un tiempo en el que esos propósitos se vayan cumpliendo, Señor, en esta etapa de su vida. Señor, gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos hables. Abrimos los oídos de nuestro corazón. No queremos, Señor, oír con nuestra razón. Queremos oír en nuestro espíritu, Señor, lo que tú nos hablas a través de tu palabra. Y, Señor, como siempre, necesitamos que seas tú guiando mi vida, Señor, para que pueda transmitir este mensaje, esta palabra, Señor, con temor, temblor y bajo la unción y el poder de tu Espíritu. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Génesis, como otros libros, hermanos, hay veces que comenta hechos, pero no tenemos fecha, ¿sí? No sabemos en qué momento sucedió. Pero podemos deducir, hermanos, que esto ocurrió, dice la Biblia, que luego que Abel murió en manos de Caín, Adán y Eva tuvieron un hijo llamado Set, que de alguna manera reemplazó, si bien es irreemplazable, pero tomó el lugar, seguramente en lo espiritual, porque después de esto que ocurrió, hermanos, perdieron a dos de sus hijos, uno porque fue muerto y el otro porque fue desterrado del lugar donde estaban. Usted puede seguir leyendo después. Y cuando Adán tuvo a Set, Adán tenía unos dice la Biblia, 130 años. O sea que esto ha pasado en un periodo de 100 años, ¿sí? A nosotros nos parece, pero es muchísimo tiempo. Pero en esa época la vida del hombre tenía un mayor recorrido, tenía más edad. Entonces aquí Adán y Eva tienen dos hijos a los cuales les enseñaron
que había que adorar a Dios. ¿Sí? Y sí, no lo dice la Biblia, pero bueno, ¿cómo? ¿Por qué los dos, andando el tiempo, trajeron un fruto, una ofrenda para el Señor? ¿Por qué? Porque habían aprendido esto seguramente de Dios. O Dios se lo enseñó, o Dios a través de sus padres lo enseñó. Yo creo que así ha sido. Fueron enseñados en cuanto a la adoración a Dios. En el libro de Hebreos habla del sacrificio de Abel. Todavía no había sacrificio, tiene que ver con la muerte de un inocente por el pecado. Todavía estaba en proceso todo esto de aprender cómo era el sistema que finalmente Dios aplicaría, no el sistema, sino el plan que Él tenía para vencer esta imposibilidad que el hombre tenía de tener comunión con Él por causa del pecado. Ahora la pregunta que siempre surge cuando uno lee esto es: ¿por qué Dios no aceptó, no miró con buenos ojos la ofrenda de Caín? La Biblia, la palabra de Dios no nos da una respuesta directa, pero podemos ir meditando, porque tiene que ver con nosotros también. Porque cada uno de nosotros, como hijos de Dios, dedicamos nuestras vidas a adorar al Señor. ¿Sí o no? ¿Qué es adorar? Es someter nuestra voluntad en obediencia a la voluntad de Dios. Y parte de nuestra adoración es ofrendar. Ofrenda es una dádiva o un servicio en muestra de gratitud o amor. O sea, la ofrenda es propiamente cuando ofrendamos, pero no es solamente lo material, es todo, ¿sí? Es nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestro tiempo, todo lo que somos, lo ofrendamos para el Señor, nuestro servicio, nuestra adoración. Hoy hemos estado y mi esposa estaba alentando a que pudiéramos a alabar al Señor de una manera correcta. Porque no es para nosotros, es para agradarle a Él. Amén, es para agradarle a Él. Entonces, aprendieron estos chicos, estos muchachos, Caín y Abel, que había que ofrendarle al Señor. Uno salió pastor de ovejas y el otro salió un labrador. Entonces, algunos piensan que el problema fue la naturaleza de la ofrenda. Y lo que pasa que después, como nosotros ya tenemos todo el Antiguo Testamento y tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, bueno, sabemos que después viene un sistema de sacrificio donde Dios fue mostrando que siempre la consecuencia del pecado era muerte, y la forma de que los pecados fueran perdonados en principio era a través de un sacrificio, pero apuntando siempre a la cruz de Cristo, sacrificio perfecto, una vez por siempre. Entonces, claro, Abel trajo de sus ovejas, que eran las que se dedicaban al sacrificio. En cambio, Caín, ¿qué trajo? Y verdura, fruta, el fruto de la tierra. ¿Será, hermanos, que digamos, la naturaleza de la ofrenda hizo que mirara a Dios con agrado más la ofrenda de Abel o de Caín? Yo creo que no. Que es como si dijéramos hoy, bueno, el servicio que brinda el pastor, Dios lo ve con más agrado que el servicio de alguien que no se ve tanto, ¿sí? De alguien que ora o alguien que limpia. ¿Será así? ¿Que la naturaleza de la ofrenda es la que determina si Dios le agrada o no? Yo creo que no. Por otro lado, algunos sugieren que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque fue muy mezquina o muy pobre.
Porque, mire, vamos a Hebreos 11, 11:4. Para que usted lo tenga ahí presente siempre, estos dos versículos. Estos versículos 5 que hemos leído, más el 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y ese más excelente, hermano, significa más abundante. Podríamos decir, más excelente sacrificio, más abundante sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Bueno, ¿será, hermano, que ¿será que la cantidad de lo que ofrendamos determina si a Dios le agrada o no? Me parece que tampoco, hermano, porque de repente podemos verlo a Jesús, la última vez que va al templo, ver cómo ofrendaban. Y había algunos que traían, no sé, joyas, cosas de mucho valor. Y había una viuda, hermano, que entregó lo único que tenía, la moneda más chica. ¿Y cuál agradó a Dios? ¿La de la viuda o la de los demás? La de la viuda. Entonces no es la cantidad, no es lo que puede, digamos, impactar a Dios, ni tampoco la naturaleza de nuestra ofrenda, si dinero, si hoy se han traído primicia. Pero sí, hermanos, hay un principio acá en Génesis, que es importante que usted y yo siempre lo recordemos. Porque como ofrenda, hermanos, puede ser, ofrendamos a Dios nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servicio, nuestra oración intercesora, nuestro testimonio. Todo lo que hacemos, hermanos, lo podemos ver como una ofrenda para el Señor. Porque la palabra nos habla de que todo lo tengo que hacer como para el Señor. Es decir, que hasta cuando estoy trabajando, tengo que agradarle al Señor. Y cuando meditamos en esto que leímos recién en Génesis, nos damos cuenta, hermanos, que Abel sí hizo algo diferente a Caín. Que no pasaba por si eran verduras o eran corderos. Dice el versículo 4 que Abel trajo de los primogénitos de las ovejas. ¿Cuáles son los primogénitos? Lo primero. Y lo más gordo de ella. O sea que se tomó un tiempo para seleccionar y decir, bueno, ¿cuál es pensando no en él, sino en aquel a quien le iba a ofrendar? Amén. Entonces, este principio, hermano, es lo primero que podemos decir. Aquí, la primera diferencia que hay entre Caín y Abel es que Abel trajo lo primero y lo mejor. Y ese principio sigue funcionando hoy, hermano. Amén. Todo lo que hacemos para el Señor, todo lo que le ofrendamos a Él, ¿qué es lo que va a mirar? ¿Qué es lo que ofrendamos? ¿Cuánto es lo que ofrendamos? ¿O la actitud de nuestro corazón? Ahí. Si es lo primero, si es lo mejor. Y Dios sigue pensando de la misma manera. Y sigue evaluando la ofrenda de su pueblo de la misma manera. Amén. Entonces ahí siempre uno puede meditar, ¿cómo estoy ofrendando al Señor? Mi tiempo, mi servicio, mi recurso, ¿le doy lo primero y lo mejor? ¿Ah? ¿Cuántos quisiéramos que Dios mire con agrado nuestra ofrenda siempre? En esta tarde, cuando le cantamos recién al Señor, ¿cuántos saben que Dios está escuchando nuestra canción? Y sí, pero hay otros que cantan mucho más bonito, no es que se va a ponerse a prestarnos atención Dios a nosotros. No, hermano, Dios todo lo llena, ¿sí? Está en todo lugar. No hay nada que se esconda de su mirada ni de su conocimiento, de su omnisciente. Entonces,
Hermanos, Él ha escuchado nuestra ofrenda de alabanza. ¿Cómo subió esa ofrenda de alabanza ante el trono de Dios? ¿Fue lo primero y lo mejor? Cuando mi esposa decía, hay una parte que dice vamos a saltar, y hay otra parte que ni tendríamos que pedir esto, ¿no? Porque no es una cuestión, no es una cuestión de imposición, sino que es una cuestión de que nos tendría que salir del corazón. Señor, vos te mereces lo mejor, lo primero y lo mejor de mi alabanza. Entonces, hermano, a Dios hay que darle lo primero y lo mejor de los frutos de nuestra vida. Amén. Esto es lo primero que aprendemos. Entonces, vamos ahora a meditar en otra, y es una cuestión espiritual, un hábito espiritual, hermano. No es algo digamos, externo. O yo me puse los mejores zapatos que tengo, el pantalón, el último que me compré, y la mejor camisa y la mejor corbata. Entonces, seguramente que le voy a agradar a Dios. ¿Será así? Y puede ser que le agrade que me venga bien arreglado a su casa. Pero no pasa tanto por ahí. Pasa con el corazón. Bueno, pero ¿cómo está tu alabanza? ¿Cómo está tu comunión con Él? Tu oración, tu búsqueda. Tu lectura, tu estudio de la palabra. Tu servicio. ¿Es lo primero, lo mejor? ¿Habrá cambiado Dios? ¿Es lo primero, lo mejor, lo que le estamos dando al Señor? Bueno, esa es la inquietud que Dios nos deja en esta noche. Segundo, hermano, dice ahí Hebreos, capítulo 11, versículo 4, donde leímos recién, por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Es decir, la ofrenda de Abel fue una ofrenda que dio por la fe. ¿Y qué es la fe? Está ahí cerquita, ¿no es cierto? Versículo 1. La certeza es lo que se espera. La fe está basada, hermano, fundamentada en la palabra de Dios. Es decir, la fe es seguir una instrucción que Dios ha dado. ¿Sí o no? Entonces, ellos recibieron la misma instrucción, tenían los mismos padres. Sabían, hermano, porque una vez se lee y dice, bueno, pero capaz que Caín no sabía. Pobre, también Dios. No, hermano, los dos sabían lo mismo, pero Abel actuó en fe, pensó en agradar a Dios. Y por eso le llevó lo primero, lo mejor, y lo hizo en la forma en la que había sido enseñado por su padre o había sido enseñado por Dios, pero lo hizo por fe. Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, hermanos, lo segundo que aprendemos de la ofrenda de Abel y Caín, o de Caín y Abel, es no solamente que Dios hay que ofrendarle lo primero y lo mejor, sino que hay que hacerlo con fe. Y esa fe significa, hermano, una vida que obedezca a lo que ha sido instruido por la palabra del Señor. No es cualquier forma, no es cualquier manera, no es cualquier forma en la que yo puedo adorar a Dios, no es cualquier manera en la que puedo servirlo, no es cualquier manera en la que me puedo conducir en la vida, es la instrucción que Dios me ha dado. Y cuando yo creo, tengo fe, funciona de acuerdo a lo que el Señor me enseña, entonces le agrado, y sea cual fuere la ofrenda que le entrego, es aceptable. Estoy trabajando, bueno, pero ¿qué tiene que ver el trabajo? Sí, porque Dios me pide que tengo que ser obediente, que tengo que hacer las cosas bien en el trabajo y hacerlo todo como para Él. Entonces yo puedo estar ahí ofrendándole lo mejor, el mejor esfuerzo, y a lo mejor nunca un jefe, un capataz, un gerente me va a felicitar, pero el Todopoderoso sí. Entonces voy a venir acá y no solamente le voy a dar una buena canción, voy a poner el teclado, voy a cantar lo mejor posible, la corbatita y todo, sino que en un corazón
que habitualmente está en obediencia a su palabra, funciona en fe, porque le cree a Dios. Fe es creerle lo que Él dice, y por lo tanto cuando yo creo, funciona de acuerdo a lo que creo. Amén. No hay una desconexión entre lo que digo que creo y cómo me conduzco en la vida. Esto es lo que tenía Abel. Era un hombre que trataba de agradarle a Dios y seguía las instrucciones que había recibido. No sé si serían tantas como las que hoy tenemos, pero sí, hermanos, tenía las instrucciones claras para hacer lo que tenía que hacer de la manera en la que Dios lo había requerido. Nos damos cuenta a lo largo de toda la historia bíblica, hermano, que a Dios no era de cualquier manera las cosas. Una vez se murió un hombre por sostener el arca del pacto que se estaba por caer porque la estaban llevando en un carro. Cuando se ponen a revisar, no, las instrucciones de Dios no era que se tenía que llevarlo en un carro, tenía que llevarlo en los hombros de los levitas. Entonces no es de cualquier manera, hay que seguir las instrucciones. Entonces, cuando ofrendamos al Señor, hermano, debemos seguir las instrucciones. Amén. No solamente en la ofrenda. Imagínense que Dios, vamos a lo monetario, bueno, hoy voy a presentar una ofrenda, he juntado y lo voy a ofrendar al Señor. No lo va a impactar lo que yo dé, sino cómo lo dé. Amén. Si estoy siguiendo las instrucciones, si soy un hombre o una mujer de fe. Amén. Dios ya había instruido a estos dos muchachos para que lo hicieran de la forma correcta. Abel lo hizo de la forma correcta, lo hizo con fe. Y tercero, hermano, no solamente a Dios hay que ofrendarle lo mejor, lo primero y lo mejor. No solamente hay que ofrendarle con fe, siguiendo las instrucciones, sino que tiene que provenir de un hombre, una mujer justo, recto. Dice, por lo cual, versículo 4 de Hebreos 11, alcanzó testimonio de que era justo. Dios dice que era, es más, Jesús, hermano, hablando en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en algún lado habla de la destrucción de Jerusalén, que vendría después de 70 después de Cristo. Y dice, y habla de la sangre de Abel, el justo. ¿Amén? Es decir, un hombre justo. ¿Y qué significa ser un hombre justo, una mujer justa? Que es un hombre y una mujer que le obedecen a Él, que le obedecen a Dios, aunque a veces le cuesta, aunque a veces no quisiera. Jesús es el justo, ¿no? Porque Él, hermano, estando en Getsemaní, le dijo al Señor, hágase como tú quieres, no como yo quiero. Eso es justicia. No es la justicia personal. Podríamos decir, bueno, pero ¿y qué? ¿Cómo sabemos que Caín no era justo? Había maldad en su corazón. Y vamos a leer un solo versículo. Primera de Juan 3:12. Primera de Juan 3:12. Si alguien lo encuentra antes que yo, lo lee, por favor. Primera de Juan 3:12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, hermanos, ahí nos damos cuenta que en verdad, al momento de ofrendarle a Dios, no es solo lo que llevamos, la cantidad, es el estado de nuestro corazón. Es más, a Caín Dios le dio una oportunidad de que se arrepintiera, y Caín no solamente que no la aprovechó, sino que hasta se quiso burlar de Dios. Dios, que conoce todo, hermano, le quise yo dónde está mi hermano.
Génesis 4:6 dice: entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Le dio la oportunidad. Bueno, cambia. Acá el problema no es la ofrenda, el problema es tu corazón. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mantiene la primogenitura, ¿no? Pero hermanos, qué importante es que podamos caminar en rectitud delante del Señor. Y que sepamos que a Él le debemos adoración, siempre debemos ofrendarle lo mejor de nuestras vidas, pero no es cualquiera, a cualquier cosa, de cualquier manera, como yo quiera, es siguiendo las instrucciones de Él. Entonces, lo primero y lo mejor, lo tengo que hacer con fe, siguiendo sus instrucciones. Y tengo que caminar en rectitud. Acá no está hablando de perfección. No está hablando de que soy intachable. Está hablando de un hombre, de una mujer que está procurando agradarle a Él. Entonces, la pregunta, hermanos, que nos debemos hacer es: ¿cómo estoy ofrendando a Dios cada día? No es la ofrenda de acá, hermanos, en la reunión. Aparte de eso, ¿cómo estoy ofrendándole al Señor mi vida, mi tiempo, mis recursos, mi capacidad, mi alabanza, mi testimonio? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy agradando a Él o lo estoy ofendiendo, hermano? Porque es feo ser rechazado, ¿no? Y recordemos, no es que Dios miró de mal modo la ofrenda. Si leemos bien, dice: miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El tema no era la ofrenda, el tema era el corazón del que ofrendaba. Podemos llevar al Señor la ofrenda más preciosa, pero si nuestro corazón no está en condiciones, hermano, a Dios no le va a agradar. Y sigue diciendo: pero no miró con agrado a Caín, y por ende y a su ofrenda. Amén. Y seguramente, hermanos, se van a enojar las personas, muchas personas se van a enojar si usted le ofrece lo mejor al Señor. Pero no puede ser, siempre Dios, siempre hay que ver las prioridades, hermano. Pero el tema es que un día vamos a estar ante la presencia del Señor y Él nos va a hablar y nos va a decir: bien, buen siervo y fiel, lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuántos quieren escuchar eso? Pues hay otras palabras, hermano, pero hay que evitarlas. Pero para eso tenemos que aprender a agradar al Señor. A Dios le agrada lo primero de nuestro fruto y lo mejor de ello. A Dios le agrada la ofrenda de un corazón con fe. Y a Dios le agrada la ofrenda de un corazón recto y justo. Amén. Termino con Juan 4, 23 y 24. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Amén? Entonces hemos recibido instrucciones, hermano, cómo ofrendar al Señor, cómo tenemos que agradarle a Él, lo primero y lo mejor. Entonces tenemos que a veces revisar nuestras prioridades. Lo primero y lo mejor, primero que mi esposa. Uy, pero tanto, ¿qué le parece? ¿Será tan así? Primero que mis hijos, primero que mis sueños, primero que mi carrera, primero que mis anhelos, primero que mis metas, primero que todo, Él. Cuando, hermanos, ofrecemos algo al Señor en un corazón no perfecto, pero que tiene esta convicción, hermanos, es algo que le agrada al Señor. Por lo que leemos ahí en 1 de Juan y en algunos otros versículos de la Biblia,
La raíz del corazón de Caín era la rebeldía. Y nos damos cuenta porque todas las ofrendas que Dios rechazó, hermanos, fueron de gente rebelde. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño delante del Señor. Dios los consumió. ¿Quién otro? Saúl ofreció un sacrificio sin seguir las instrucciones. Dios lo rechazó. Y hay otros más, seguro. ¿Amén? Entonces, hermanos, tenemos que cuidar nuestro corazón y preguntarnos: Señor, ¿te estoy agradando con mi ofrenda? ¿Te estoy agradando, Señor, con la ofrenda de mi vida, de mis tiempos, de mi servicio, como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como siervo, como sierva, como empresario, como trabajador, como profesional, como lo que sea? ¿Estoy agradándote, Señor? Porque de eso se trata. Y si no, sería infructuoso, hermano. Hoy oré, hoy canté, hoy leí la Biblia, hoy hice un montón de cosas, pero ¿fue con el corazón que a Dios le agrada? Amén. Hermanos, Dios se merece lo mejor de nuestra vida, porque Él dio lo mejor de sí. Su Hijo unigénito, no había otro, el único. Amén. ¿Cómo no retribuir, hermanos, en amor? No por conveniencia ni por temor, sino por amor. Señor, lo mejor de mi vida, lo mejor de mi vida. Lo cual nos llevará a momentos, hermanos, que hay que tomar decisiones, pero que siempre decidamos para agradarle a Él. No va a ser en vano. Dios, hermano, recompensa y honra a los que le honran. Amén. Invito a que se coloque de pie y oramos. Eterno Dios, en esta tarde te damos gracias porque hemos podido meditar en algo tan sencillo, Señor, como lo es la ofrenda. En la época de Caín y Abel no habían monedas, no había dinero, así que no hemos estado hablando de la ofrenda material simplemente, sino de lo que en actitud de adoración te rendimos a ti. Y Señor, encontramos dos muchachos con los mismos padres, con las mismas instrucciones, con diferentes formas, Señor. Caín dedicado a la labranza, Abel al ganado. Sin embargo, cuando ellos van a ofrendar, porque habían aprendido acerca de ofrendar en una actitud de adoración, Señor, encontramos que tú miras con agrado a una ofrenda, Señor. Y por lo que hemos podido meditar, al menos hay tres principios importantes que debemos tener en cuenta, porque cada uno de nosotros somos aquellos adoradores y queremos ser aquellos que tú encuentres que te adoran en espíritu y en verdad. Señor, entonces nos damos cuenta que tantas veces te hemos ofrendado no lo mejor, no lo primero. Tantas veces lo hemos hecho sin fe. Tantas veces hemos a lo mejor estado cantando y pensando: uy, ¿qué pasa si me quedo dormido, si estoy cansado para trabajar mañana? ¿Cuántas veces, Señor, no hay fe? Seguimos instrucciones pero sin fe, o ni siquiera las seguimos. Señor, ¿cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces te hemos rendido una oración que a ti no te ha agradado? Porque la palabra dice que la oración eficaz del justo puede mucho.
¿Cuántas veces no hemos sido efectivos, Señor? Porque es la oración de alguien que no está ofrendando lo mejor de su vida. Señor, ¿y cuántas veces, Señor, te hemos servido de una manera deficiente? ¿Cuántas veces nos enojamos, Señor, con aquel que te adora en la manera correcta, Señor? En lugar de acercarnos y decir, ¿cómo haces? Nos enojamos, Señor. En verdad, Señor, reconocemos que a veces causamos dolor con nuestra manera de ofrendarte y de hacer las cosas, Señor. O porque lo hacemos para ser visto y no para la gloria de tu nombre, Señor. Entonces, el tema es cómo está nuestro corazón, Señor, al momento de ofrendar. Señor, y por eso aquí estamos, Señor, nos humillamos delante de ti y te decimos, Señor, nos arrepentimos, Señor, de perder tantas veces el tiempo y no dar lo primero, lo mejor, no dar ofrenda con fe y no ofrendarte, Señor, un corazón recto, Señor, contrito y humillado delante de ti. ¿Cuántas veces hay rebeldía en nuestros corazones, Señor? Te ofrecemos fuego extraño. Señor, nos comportamos de una manera inadecuada, Señor, ante tu presencia. Señor, líbranos, ayúdanos, Señor, a dar un giro, Señor, si es necesario. Porque queremos agradarte a ti, Señor. Queremos agradarte a ti. Tú diste lo mejor y nos das lo mejor, Señor, aún sin merecerlo. Sin merecerlo, Señor, tú nos has dado lo mejor. Has derramado tu gracia, Señor, tan abundante sobre nuestras vidas. Cantábamos recién la gracia sublime, Señor. Sin embargo, muchas veces nuestros corazones, Señor, han sido duros, han sido escasos, han sido desobedientes, han sido rebeldes, Señor. No han seguido las instrucciones. Hemos seguido nuestras propias instrucciones. A mí me gusta hacerlo así, a mí me gusta de esta manera, Señor, cuando es a quien adoramos el que determina cómo hay que hacerlo, Señor. Y te damos gracias porque no te fijas en lo exterior, la cantidad o la naturaleza, Señor, porque podemos hacer nuestro servicio más sencillo, Señor, pero que suba ante tu trono como algo grato. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y queremos pedirte que nos ayudes, Señor, a ser un pueblo, una iglesia que en verdad, Señor, te dé lo primero, lo mejor, que te ofrende con fe y que, Señor, lo haga desde un corazón que camina en obediencia y rectitud a ti, Señor. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que si hay luchas, hay pecados, hay cuestiones no resueltas en nuestros corazones, Señor, que nos afectan para no presentar la ofrenda que tú te mereces, Señor. Ayúdanos, Señor, guíanos, tu Espíritu Santo traiga convicción, Señor, para que pueda haber arrepentimiento, para que pueda haber confesión y para que cada vez, Señor, que te ofrezcamos una ofrenda, Señor, sea en nuestro hogar, sea en nuestro lugar de trabajo, sea cuando nos congregamos, tengamos la certeza, Señor, de que ha sido de tu agrado. Podamos, Señor, recibir la bendición, la gracia que viene de lo alto, Señor, disfrutarla de una manera tan especial, porque tú siempre, Señor, te das a conocer, te manifiestas, Señor, en aquel corazón que te agrada, Señor. Por eso en esta hora, Señor, bendecimos tu nombre, Señor. Queremos ser esos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Esa gente que te adora con una ofrenda que te agrada a ti, Señor. Queremos, Señor, honrarte, queremos exaltarte, Señor, en todo, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, y nos rendimos a ti. Y queremos expresar esta canción, esta adoración de un corazón, Señor, que tiene que revisar, que tiene que reflexionar, que tiene que hacer cambios, que tiene que girar. Y que tú, Señor, le vas a ayudar que así sea, porque cuando hay una decisión, una determinación, Señor, sobre esos caminos resplandecerá tu luz, Señor.
Gracias, Padre, gracias porque tú estás en este lugar. Te ofrendamos, Señor, nuestra adoración. Te ofrendamos, Señor, lo mejor de nuestra vida.